Bueno, pues, buenos días, Saúl. De verdad, me da mucho gusto que hayan venido. Es lo bueno para todos, es bueno, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere. Bueno, primero vamos a empezar con una oración pequeña, ya después con el estudio. Vamos a orar. Señor Jesús, háblenos, Señor. Padre, cuánto anhelamos que nos visite, Señor. Amén. Sabemos que usted es bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Pero, Padre, ayúdanos a entender, Señor, a entender todas tus verdades. Padre, utilízame, Señor. Amén. Usted sabe que yo soy torpe, que no tengo muchas ideas. Pero, Señor, si usted me ayuda, Señor. Padre, utilíceme, Señor, para hablarles. Y, Señor, sea usted, Señor, sean sus palabras, sea usted hablándole, Señor, por favor. Amén. En el nombre de su Hijo Jesús, Señor, amén. Bueno, pues el tema de hoy es el pecado de amargura. Sí. Primero vamos a checar el significado de amargura. Es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Se lo repito porque va a ser importante. Es un sentimiento que dura, o sea, duradero. Por ejemplo, como la tristeza, muchas veces hemos estado tristes. Por ejemplo, cuando se muere alguien muy amado, uno se pone triste. Y eso es normal, o sea, no es pecado. O sea, es normal, ¿sí? Se puede decir que es dañino cuando nos dura mucho esa tristeza. O sea, demasiado. Entonces, le repito, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Sí? Bueno, vamos a ver también los motivos o las causas de la amargura. Yo entiendo que el ser humano, aunque se ve, bueno, hay algunos hombres que se ven muy altos, muy fornidos, ¿sí? Pero sin embargo, todos somos muy débiles. Todos somos débiles. ¿Por qué? Porque fácilmente las cosas nos lastiman. Un ejemplo de los motivos, o las causas, o la raíz por el cual uno cae en una amargura. A veces, desde niños, los apodos, las burlas, los menosprecios, las traiciones, como el adulterio, también alguna discapacidad, ser pobre, a veces también es motivo de que alguien se amargue, ¿sí? El no tener lo que otros tienen, también cuando tiene uno un accidente y de repente no comprende, o sea, no comprende bien por qué pasó ese accidente. Y las injusticias, ¿sí? Como los abusos, las violaciones. Entonces, se lo repito, pero más rapidito. Los apodos, las burlas, los precios, las traiciones como el adulterio, las discapacidades, a veces la pobreza, el no tener lo que otros tienen, los accidentes o las injusticias. Y vamos a leer la Biblia en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15. Hebreos 12, 15. Dice Dios: mirad bien, no sea que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos se han contaminado.
Se los vuelvo a leer. Mirad bien, quiere decir observen, chequen, analicen. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiere decir que alguno no puede ir al cielo, o que alguno no sea perdonado por Dios. ¿Sí? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cómo son las raíces? ¿Se ven? Por lo regular la raíz no se ve, está debajo de la tierra y no podemos verla, ¿sí? Y yo he visto que este pecado de la amargura, a lo que yo creo, de 1000 personas, las 1000 personas están amargadas. Pero cuando conocen a Dios, esa amargura se puede quitar. Es lo que yo creo, que de 1000, las 1000 están amargadas, ¿sí? Antes de conocer a Dios. Cuando ya conoce uno a Dios, no tiene uno por qué estar amargado. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es oír de Dios. Es algo muy diferente. Porque he visto que aún en las iglesias, que mucha gente que ha escuchado de Dios por años, en iglesias verdaderas, aún yo los veo como detenidos. No, o sea, no hay pecados que yo los pueda ver. O sea, que yo pueda ver, por ejemplo, ya no son borrachos, ya no maldicen, ya no fornican, ya no roban, son trabajadores, visten bien, se portan bien, pero se ve que están detenidos, se ve que no avanzan, ¿sí? Y como les digo, es algo, yo veo, o sea, que no hay pecado, o sea, que uno puede ver y no hay pecado en sus vidas, ¿sí? Y es más común en las iglesias, que uno vea y que, oye, se ven bien, pero dice que es raíz, es por dentro, está por debajo, o sea, no se ve, es un pecado del corazón, por eso es difícil detectarlo. Hay personas o hay niveles de amargura. En algunos sí se ve la amargura, o sea, luego se ve que están amargados por la forma de contestar, por ejemplo. Pero en otros no, otros se ven muy risueños, muy alegres. Pero sin embargo, tienen amargura, aunque estén muy risueños, muy alegres. Yo cuando voy a los parques deportivos, he visto muchos jovencitos felices jugando voleibol o básquetbol o fútbol. Andan felices, riendo. Pero he escuchado que cuando llegan a sus casas o cuando llega el fin de semana, sacan su amargura. Están tristes en sus casas, en su cuarto. Llegan a sus casas, cierran la puerta de su cuarto y se meten a su cuarto. ¿Sí? De repente están muy irritables. ¿Por qué hay tanta drogadicción? Porque están deprimidos, o sea, algo está pasando en su corazón. Las drogas, sí, o sea, porque hay alcohol, por algo, o sea, algo está pasando en su corazón, sí. Y vamos al libro de Jeremías, al capítulo 17. Jeremías 17, del 9 al 10. Para confirmar si lo que le estoy diciendo es verdad o es mentira, ¿sí? Jeremías 17, del 9 al 10. Se los leo. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Se los leo nuevamente. Jeremías 17,
del 9 al 10. Dice Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sí, o sea, más que todas las cosas, y perverso. Quiere decir que nuestro corazón nos puede engañar más que todas las cosas. Por ejemplo, si yo voy con el señor de la tienda, no me puede engañar de repente, o sea, no me puede engañar, un ejemplo. ¿Sí? Los políticos, ¿cómo a veces engañan mucho a las personas? Les prometen cosas y los engañan. Pero aquí dice que el corazón tuyo o el nuestro, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo he visto, nuevamente le repito, en las iglesias, que las personas no avanzan porque ni ellas mismas se conocen, o sea, ni ellas mismas saben que tienen el pecado de amargura. Yo les he preguntado a las personas a veces, les pregunto, ¿ya perdonaste? Sí, ya perdoné. Rápido me dicen, ya perdoné. Y por ejemplo les digo, ¿qué es el perdón? No saben qué es el perdón. Le pregunto, ¿quién interviene en todo ese proceso de la amargura? Y dicen, no sé. Siempre interviene la víctima y el agresor, ¿sí? Porque, bueno, ahorita les comento eso. O sea, siempre hay una víctima y un agresor, siempre. Bueno, se lo repito, el versículo. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pregunta a Dios, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? No dice el pastor o el predicador o uno mismo, no. Yo, Jehová. Solamente Dios nos conoce a cada quien lo que llevamos cargando, si tenemos amargura o no tenemos amargura, si ya perdonamos. Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de tus obras. ¿Sí? Entonces, este estudio, la idea es dividirlo en 3 partes. No sé si alcanza el tiempo para darlo el día de hoy, las 3 partes. ¿Sí? La idea es terminar a la 1. Esa es la idea, ¿verdad? Son como las 12 y fracción y la idea es terminar a la 1. La primera parte es decirles qué era la amargura. La segunda parte, los frutos o lo que lleva la amargura, o lo que lleva a ser la amargura. Y el tercero es cómo puede ser sanado de esa amargura. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la segunda parte, que son los frutos de la amargura. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios, capítulo 4, del 31 al 32. En Efesios 4, de 31 al 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se lo repito, el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ok, empezamos con el enojo, con ese sentimiento.
Se convierte en pecado el enojo cuando es muy frecuente, cuando de repente la magnitud es muy grande, o también depende a veces de la situación. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy ordenado porque mi madre así me crió, extremadamente ordenado, todo en orden. Y mi esposa viene de un contexto que no hay mucho orden. Entonces, cuando me mueve algo del lugar, sí me desagrada. Digo, o sea, me movió algo de mi lugar. Le digo, Vero, ¿y mi cepillo? Déjalo busco. ¿Sí? Bueno, pero haz cuenta que sí es una molestia. Pero sin embargo, nada más ahí queda. O sea, por ejemplo, ahí queda. O sea, nada más. O sea, no se hizo más grande. ¿Sí? Y luego, o sea, no es, como le diré, cuando es muy frecuente, ¿sí? Entonces es cuando es pecado. O por ejemplo también, yo pienso que si a alguien le roban su bicicleta, se molesta, ¿sí? O sea, se molesta, ¿sí? O sea, sí se enoja por el tipo de situación que pasó. O sea, sí le desagradó, sí se enojó. Oye, me robaron mi bicicleta. Sí, pero es normal ese enojo. Malo cuando dice, lo voy a matar. Sí, lo voy a matar y aparte le dura varios días el enojo. ¿Sí? Es cuando se convierte en pecado. ¿Sí? Es cuando se está muy, muy grave. Entonces, es algo parecido con la ira, con los gritos. Por ejemplo, si mi hija está lejos, yo le grito, ¡Brenda! O sea, es un grito normal, o sea, no es de enojo. Pero si yo le grito, por ejemplo, que se cerquita, ¡oye, inútil! ¿Sí? Ahí sí ya es pecado porque la estoy lastimando, la estoy hiriendo con mi tono de hablar. ¿Sí? Maledicencia y malicia. Maledicencia, pues son las maldiciones. Ustedes se van a dar cuenta que alguien está amargado por las maldiciones. Si maldice, está amargado. ¿Sí? Cuando maldice. Y la malicia también es pensar mal de las personas cuando no tienen por qué pensar mal. Por ejemplo, el hermano Lorenzo le dijo a los varones, les dijo, metan su bicicleta, porque si no se les pueden robar. O sea, ¿él tuvo malicia? No tuvo malicia. O sea, es muy evidente que se las pueden robar. El mundo así está. ¿Sí? O sea, no tuvo malicia. Pero sin embargo, si de repente se roba la bicicleta de uno de ellos y piensan que fue Lorenzo, ahí sí es malicia. O sea, ¿cómo pueden pensar mal del hermano? O sea, el hermano nos dijo que la metiéramos pues para robárselas a él. Ahí sí es malicia, ¿sí me explico? Entonces, ojo, es enojo, iras, gritos, maledicencia y malicia. Vamos a ver unos ejemplos por qué Dios pide esto. O sea, por qué Dios pide que no tengamos malicia. ¿Sí? Son 3 ejemplos. A lo que yo veo, lo que yo observo, que Dios puede ver cosas más allá de lo que uno ve. Por decir, ¿qué les diré? Bueno, voy a dar un ejemplo mejor, eso para... es un niño americano, se llama John Wayne. Estos 3 relatos son reales, ¿sí? Ese niño fue golpeado por su padre cuando tenía 4 años. Y eso era muy frecuente. O sea, cuando el niño iba creciendo, el padre lo golpeaba.
lo insultaba y lo comparaba con sus hermanos. Cuando alguien le preguntó al niño o al joven que si él amaba a su padre, él decía, sí, yo amo a mi padre, yo quiero a mi padre. ¿Sí? Incluso el joven buscaba la aprobación del padre. O sea, hacía cosas para llamar la atención del padre. ¿Por qué? Porque al niño le era muy importante su padre. ¿Sí? Pero sin embargo, el niño o el joven ya después jamás limpió su corazón. Jamás limpió su corazón. Yo sé que Dios es bueno y que Dios les dio oportunidad. ¿Sí? Oportunidad. Pero sin embargo, él no limpió su corazón. ¿Y saben lo que llegó a hacer ya de grande? Dice, llegó a violar, torturar y matar a 33 hombres. ¿Sí? Entre ellos fueron jóvenes y adolescentes. Imagínense nada más cómo comenzó. A los 4 años comenzó, ¿sí? Cuando el papá lo golpeaba. Yo lo que comprendo es cómo Dios ve cosas más allá de las que uno ve. Por ejemplo, otro ejemplo, el alcohol. Cuando Dios nos dice, ¿verdad?, que no sea uno borracho, Él ve más allá. ¿Por qué? Porque yo he visto cómo gente borracha, cómo gente toma. Toma una vez y no le pasa nada, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, toman 50 veces y no les pasa nada. Pero de repente dice Dios, ya te di muchas oportunidades. Primero pierde la cartera, ¿sí? Y sigue tomando. Después pierde su motocicleta y sigue tomando. Después anda en la moto y choca y sigue tomando. ¿Sí? Es Dios hablándole a través de los hechos, de las acciones. Ya no tomes, ya párale, ya no. Pero porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Dios ve que si sigue con esa actitud, se va a perder, va a ser muy infeliz. Yo he visto que a veces el castigo, se podría decir, de ese que toma, a veces llega por la familia, pierde su familia, a veces pierde el trabajo, a veces en un accidente pierde una pierna, pierde un brazo, ¿sí? Entonces es muy importante entender por qué Dios nos dice sus palabras, por qué nos da sus consejos, porque Él está viendo más allá. Si este joven le hubiera hecho caso a Dios, ¿sí? Si ese papá le hubiera hecho caso a Dios, ama a tu hijo, pero sin embargo, por lo que se ve, nunca conocieron a Dios, nunca buscaron a Dios, nunca lo buscaron. Entonces vemos, como les decía, el niño es una víctima, ¿sí? Y el papá, ¿qué fue? El papá es el agresor, ¿sí? Sí hubo injusticia, sí es evidente la injusticia, ¿sí? Pero también quiero decirles que, por ejemplo, ese agresor no es para justificarlo, es para entenderlo, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Una cosa es entender a la persona y otra cosa es justificar a la persona, ¿sí? Por ejemplo, si un niño de 10 años roba un bolillo, ¿sí? Está mal hecho. ¿Sí? Está mal hecho que haya robado un bolillo. Pero, sin embargo, si robó por hambre, se le entiende. Mas, sin embargo, uno le dice, no lo vuelvas a hacer, hijo, porque si sigues así, va a ser cada vez más y más el robo hasta que algún día, no sé, hasta que tengas 15, 20 años y te maten, por ejemplo, ¿no? O vayas a la cárcel. Entonces, es bueno entender a las personas, mas no justificar su pecado, ¿sí? Mas no justificarlas. Entonces, aquí yo estoy tratando de entender al papá que golpeó a ese niño. Imagínense, yo me imagino, John Wayne era un niño muy bonito, ¿sí?
muy bonito, o sea que uno lo veía y causaba ternura al verlo. 4 años el niñito, hermoso. Pero sin embargo, ¿por qué el padre lo agarraba y lo golpeaba? Y me pongo a pensar, el papá de él también, ¿qué llevaba? O sea, cargando. ¿Cómo fue el papá de ese papá? ¿Sí? ¿Cómo fue? Entonces también vemos que estaban sufriendo los dos. Estaba sufriendo el agresor y estaba sufriendo la víctima. Ambos estaban sufriendo, ambos. Pero como le repito, Dios es bien bueno. Dios es bueno y a todos les ha dado su oportunidad. De una forma o de otra, Dios les da oportunidad a las personas, pero sin embargo, pues ellos, por lo que se ve, o sea, nunca obedecieron a Dios. También les voy a comentar el caso de Juana Barraza. Esa fue en México. No sé si recuerden el famoso caso de la Mataviejitas. Bueno, veamos el contexto de Juana Barraza. La madre era alcohólica. La madre era alcohólica. Tanto era su vicio que permitió que violaran a su hija por alcohol. ¿Sí? Por alcohol. Esa hija fue creciendo, ¿sí? Y mató a 16 ancianas, ¿sí? Buscaba a personas de la tercera edad porque le recordaban a su madre cuando permitió eso, ¿sí? Imagínense, o sea, cuánto llevó cargando, por muchos años llevó cargando ese abuso, esa violación, ¿sí? Ese rencor, ese odio contra su madre, que después veía a las ancianas y las mataba. Mató 16 ancianas, actualmente tiene una condena de 759 años de prisión, ¿sí? Vamos también a ver el caso de Salvador Ramos. Ese niño, porque empezó a su corta edad, el padre los abandonó, se fue con otra mujer. Su madre le gustaba la droga, y por lo mismo, pues en su casa había pobreza, ¿sí? Porque el papá no está, los deja, y la mamá usa drogas. Pues imagínense cómo estaba el caso del niño. El niño le hacían mucho bullying y muchas burlas en la escuela. Tanto iba guardando coraje o rencor que apenas cumplió los 18 años, compró 2 armas, 2 AR-15, armas largas. En Estados Unidos es permitido desde hace muchos años que las personas puedan comprar armas como si fueran sabritas. Solo se les pide que tengan la mayoría de edad, 18 años. En cuanto él cumplió los 18 años, lo primero que hizo, ahorró para 2 armas. Era pobre. ¿Cómo le hizo? Pero él compró esas 2 armas. ¿Sí? Entró a una escuela, a una primaria, y mató a 19 niños, más o menos de 10 años. ¿Sí? Nada que ver con las personas que le hacían bullying o burla, nada que ver. ¿Sí? Entró a otra escuela que no era, por decir, la de él, o el salón que no era de él, y mató a 19 niños y a 2 maestras. Imagínense, 18 años, jovencito, cuánta amargura llevaba, cuánto. Entonces, por eso es importante lo que Dios dice: quítense de vosotros toda amargura. Y dice que es un pecado del corazón, que es muy difícil de ver, que es de raíz. Y como le repito, yo he visto en muchas iglesias, he visto a muchas personas que escuchan, por años escuchan la verdad, y se ven bien, se ven
santos, inclusive a lo mejor hasta yo creo que son capaces de engañar a los pastores, o a los encargados, o a los ministros, y el pastor lo aprueba como un hermano. ¿Pero por qué? Porque es un pecado del corazón que no se ve, ¿sí? Entonces, el estudio es para los dos. O sea, cuando digo para los dos, es para personas que están ya caminando con Dios y personas que no están caminando con Dios. Dice Dios que quítense de vosotros toda amargura. Y también dice que nos cuidemos porque es una raíz, de repente puede brotar, ¿sí? Por ejemplo, yo me debo de cuidar mucho de la amargura, ¿sí? Me debo de cuidar, por ejemplo, ¿por qué? Porque de repente un suceso lo puede detonar. Por ejemplo, si alguien mata a mi esposa, o sea, me debo de cuidar de no amargarme. Dice Dios que perdonemos, perdonar, ¿sí? Que les voy a hacer varios comentarios, ¿verdad? De lo que es amargo. Bueno, se puede decir que comentarios acerca del tema. Por ejemplo, dice: es importante remarcar que sí le hicieron daño, que sí fue víctima, pero también la persona ha hecho mucho más daño. Si se fijan, como la historia que les contaba, sí, o sea, sí hubo daño, o sea, sí les hicieron daño al niñito, sí, a la otra mujer, a Juana Barraza. O sea, sí les hicieron daño, o sea, sí hubo un agresor y sí fueron víctimas. Entonces no podemos negar que fue injusto, ¿sí? O sea, eso sí, o sea, sí fue injusto, sí hubo un agresor. Pero también vemos que al final las tres víctimas fueron peores que los agresores, ¿sí? Y es lo que está pasando actualmente. El mundo es peor que los abuelos o que los padres, ¿sí? Sí, claro, o sea, hay muchas excepciones, ¿verdad? Pero en este mundo la mayoría ya es peor que los abuelos o que los padres. Otro comentario. En el ejemplo de una violación, ¿sí es correcto denunciar a esa persona? O sea, sí es correcto, si se puede, o sea, sí es correcto denunciar a la persona. Y eso no quiere decir que no haya perdón, ¿sí? Una cosa es el perdón y otra cosa es la justicia. Si hay que denunciar a la persona, ¿sí? Si es una violación, sí hay que denunciarla, ¿sí? O sea, son cosas muy separadas. No porque la puedo perdonar y la puedo denunciar, o sea, es correcto. O sea, es correcto. ¿Por qué la denuncio? Porque yo no sé que si la dejo haga más daño. Entonces, para ponerlo a un alto, lo denuncio, ¿sí? Ok. También es importante entender el hecho de que uno haya sufrido una injusticia. No quiere decir que Dios no te ama, ¿sí? O que te abandonó. Porque yo he escuchado también de personas que dicen: ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿O por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permite de repente una violación, o un abuso, o una injusticia? ¿Por qué Dios lo permite? Dios lo permite porque por su amor nos dio libre albedrío. Eso quiere decir que nos dio libre decisión.
que uno decide qué hace. Si hace lo bueno o si hace lo malo. Y Dios, al darnos el libre albedrío, fue por amor, o sea, fue por mucho, bueno, por muchas cosas, por amor y por muchas cosas. Por ejemplo, yo entiendo, imagínense nada más si uno no pudiera decidir, como el caso de los perritos. En mi casa hay un perrito y mi hija le da todos los días, se podría decir, le da alimento. El perrito no decide lo que va a comer, ¿sí? Mi hija decide lo que va a comer. Ten tu alimento, ten tu alimento. Aquí te quedas encerrada todo el día, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿ven cómo es bueno el libre albedrío? Así uno dice, no, yo quiero una hamburguesa, yo quiero unos tacos, yo quiero, o sea, es bueno el libre albedrío. Pero el ser humano a veces decide lo malo. Por eso de repente decide robar, ¿no? decide violar. Y como Dios puso leyes, dice Dios, pues no lo voy a tener. Dios puso leyes como por ejemplo el lapicero. Dice Dios que caiga. Cae. Es una ley de Dios. ¿Sí? Son leyes. Así igual Dios, o sea, dice, voy a permitir que el hombre decida. Recordemos el caso de Adán y Eva, ¿sí? Eva decidió comer del fruto prohibido, ¿sí? Entonces por eso pasan muchas cosas malas, pues porque el hombre decide hacer lo malo. Pero el hecho que Dios lo permita no quiere decir que Dios está de acuerdo. Por ejemplo, si de repente mi hija se quiere casar con una persona floja, alcohólica, y yo lo sé, yo no puedo obligarla a que no se case. Ya está grande, o sea, ella, como dice, ella sabe lo bueno y lo malo, ella sabe lo que hace, ¿sí? Pero ¿cuál es mi deseo? Que haga lo bueno. Pero sin embargo, yo la dejo que ella decida. Así Dios decide, o sea, Dios desea que nunca pasen violaciones, que nunca pasen abusos, que nunca pase el bullying, que nunca pase muchas cosas malas, ¿verdad? Es el deseo de Dios. Pero sin embargo, Él les permite a los seres humanos, o sea, les permite. Pero también he visto algo. He visto niños que sufren bastante en su infancia y se convierten en grandes hombres. Que eso que les pasó de su niñez lo convierten en algo muy hermoso, muy bueno. Pero también he visto hombres que eso que les pasó en su niñez lo convierten en algo, o sea, en algo muy, o sea, muy malo, como el caso que les comentaba, ¿sí? Vamos a ver el libro de Mateo, en el capítulo 6, los versículos 14 y 15. Mateo. Mateo 6, 14 y 15. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dice en Mateo, y son palabras de Jesús, que Él las habló. Comenta, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si se fijan aquí, Dios no niega que hubo ofensa, no niega que hubo daño. Dice que sí hubo daño, que sí hubo ofensa, que sí te lastimaron, ¿sí? Pero dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Imagínense estas personas que les comenté, esos 3 casos, el de John Wayne, el de Juana Barraza y el de Salvador Ramos, nunca perdonaron. Ojalá hayan tenido los últimos segundos, los últimos minutos de vida. En el caso de Salvador, ¿verdad? Porque ya murió, y el de John Wayne, porque ya murió, ojalá hayan tenido la oportunidad de haber perdonado. Pero si no perdonaron, ¿qué dice? Dice que tampoco Dios los perdonará. ¿Sí? Se los vuelvo a leer. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mucha gente es aquí donde se empieza a retirar de la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo voy a perdonar a mi abuelo? Dicen a mi abuelo que abusó de mí. Dice la nieta. ¿Cómo lo voy a perdonar a mi abuelo si recuerdo? ¿Sí? ¿Por qué Dios me pide esto? Dios te lo pide por muchos motivos. Para que seas feliz, para que limpies tu corazón, para que vayas al cielo. O sea, te lo pide por muchos motivos. ¿Sí? Pero muchos dicen, dura palabra es esta. ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo? ¿Sí? Pero es lo que pide Dios. Esto se podría decir que es el comienzo de la gracia. O es el comienzo para que Dios te perdone. Porque aquí dice, te los vuelvo a leer porque es muy importante. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Otros comentarios antes de ir a cómo lograr el perdonar a las personas. ¿Sí? ¿Cómo lograrlo? Bueno, comentarios antes de ir a eso. Les voy a leer. Dice, cuando lo único que vemos es nuestro dolor, perdemos de vista el dolor de los demás. Cuando lo único que vemos es nuestro dolor, perdemos de vista el dolor de los demás. Es como les decía aquí, en el ejemplo del niño golpeado. El papá solo veía su dolor, ¿sí? O sea, solo veía que a lo mejor el papá lo golpeó a ese papá, ¿sí? Entonces el papá hizo lo mismo con su hijo, ¿sí? O hasta más. ¿Por qué? Porque solamente veía su dolor, solamente veía su dolor y no veía lo que el otro iba cargando. Recuerdo en una ocasión cuando una familia era un adolescente, una jovencita y una niña, y el papá fueron de paseo, los 4. El chiste que los 2 niños más grandes, el jovencito y la jovencita, los 2 hermanos, se van al lago y toman una lancha y andan en la lancha. Empiezan a jugar entre ellos y se cae al río. No recuerdo si cayó ella o él, pero uno de ellos cayó al río. Cae al río. El papá, al ver eso desde el muelle, se avienta y va por ellos. Va para salvarlos. Y recuerdo que el joven fue el que estaba atorado. La lancha quedó boca abajo
y el joven estaba como amarrado, ¿sí? Enredado con un mecate, y no podía salirse. El papá se sumerge y saca al chamaco. Pero para cuando regresan al muelle, ya no estaba la niñita, como de 7 años más o menos. Ahorita, negrita, pelo rubio, o sea, muy hermosa la niñita. Ya no estaba. ¿Qué fue lo que pasó? De que un secuestrador violó a esa niña, secuestró a esa niña y después la mató. ¿Sí? Entonces, el papá estaba muy enojado, muy amargado contra el asesino, ¿sí? Aunque no sabía quién era el asesino, no lo vio, ¿sí? Estaba muy amargado, así pasaron, no sé, días, meses, años, que estaba muy amargado. Y nada más veía su dolor, nada más decía, es que mi hija, o sea, nada más veía su dolor. Pero jamás vio cómo se sentían sus 2 hijos mayores. Jamás vio el dolor de sus 2 hijos mayores, ¿sí? Los 2 hijos mayores se sentían culpables porque por estar jugando ellos en la lancha, ¿sí? El papá descuidó a su hermanita. Y esa familia se vino abajo esa familia. ¿Por qué? Porque todos estaban cargando su dolor individual. Nadie veía, mi hermano sufre, mi hermana sufre, mi papá sufre, la mamá ese día no fue al paseo. Todos estaban sufriendo, pero todos por su lado. ¿Por qué es bueno perdonar? Sí, es bueno perdonar, como lo repito, porque es para que seamos felices, para que podamos estar con Dios. Y al final de esa historia, de lo que les comentaba, el papá comprendió que nada más estaba viendo su dolor, o sea, lo que él estaba sufriendo, comprendió, y después digo, ¿sabes qué? Tengo que perdonar. El papá perdonó al agresor, ¿sí? Al que mató a su bebé lo perdonó, y pudo ver el dolor de su esposa y de sus otros 2 hijos, y los pudo ayudar a salir adelante de esa amargura, de ese rencor, de ese resentimiento. Pero, o sea, ¿cuándo fue eso? Cuando él perdonó, ¿sí? Cuando él perdonó, pudo ver el dolor también de los demás, ¿sí? Entonces, en mi caso les voy a contar, yo por muchos años igual, llevé algo cargando, por muchos años. Ya iba a la iglesia, ya iba. Pero recuerdo cuando de repente entendí esto, de la amargura, entendí, y la verdad yo le decía, o sea, yo me esforzaba bastante, todo lo que Dios me decía que hiciera, lo hacía rápido. Que por ejemplo, si Dios me decía, no tomes, no tomo, no maldigas, no maldigo, rápido, o sea, no vas a televisión, no vas a televisión. Pero sin embargo, yo me disponía a hacer todo. Pero no me daba cuenta que estaba amargado. Cuando me decían a mí, oye, estás amargado. Para nada, no, ¿sí? Pero Dios veía que cuando me decían algo rápido, decía, o sea, yo quería agradar a Dios. En una ocasión sí me di cuenta que estaba amargado. Y le dije a Dios, llorando, Dios, ayúdame, porque no puedo. Lo he intentado. O sea, tú dices que perdone, pero no puedo perdonar. Señor, lo he intentado muchas veces, le decía llorando, y lo intenté, lo intentaba perdonar, intentaba, y no podía. Decía, Dios, ayúdame. Y Dios vio que sí, o sea, que sí me disponía. ¿Sí? Vamos a ver, antes de continuar con lo que le estaba diciendo, vamos a ver el libro de Filipenses. Ese es en el capítulo 2, versículo 13.
Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se lo repito porque es importante. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo quería perdonar. Yo quería. Yo decía, Dios, ayúdame, porque pasan los días, las semanas o meses y no puedo. ¿Sí? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, porque es bueno. Él produjo en mí eso, lo que yo quisiera. ¿Sí? Vamos a ver Filipenses ahí enseguida, 4:13. Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo pude perdonar? En una de las oraciones que yo le decía a Dios, no puedo, Dios, no puedo, ayúdame, no puedo. Y Él me decía, me ayudó esa vez, me dijo, ¿qué sientes? Me decía Dios, ¿qué sientes? Yo siento coraje, siento odio, siento esto, siento aquello, siento esto. Y le dije cómo me sentía. Y Él me hizo comprender eso mismo que tú sientes. Eso mismo que tú sientes, lo sintió la persona que te hizo daño. ¿Por qué? Porque también fue lastimada de la misma forma. ¿Sí? O sea, fue lastimada de la misma forma. También sintió mucho dolor, mucha tristeza. ¿Sí? Eso que tú sientes. Y hay cuenta que abrió mis ojos y entendí el dolor de la otra persona. Dejé de ver mi dolor. Dije, no, Dios, no, ¿qué hice, Dios? ¿Qué hice? O sea, ¿cuánto daño? ¡Pum! Que abro mis ojos. Y ya no vi mi dolor. Se puede decir, ni tampoco vi el dolor de la persona que de repente hizo injusticia, ¿no? Yo veía el dolor. O sea, pude ver el dolor que yo había causado en muchas personas. Fue como una película que, mira, tú hiciste mucho más daño, hiciste esto hiciste. ¿Sí? Dije, oh Dios, o sea, yo creo que ese día fue algo especial, o sea, fue algo especial porque logré perdonar. ¿Sí? Logré perdonar y de ahí empezó algo muy bonito. De ahí empezó a despegar mi vida espiritual. ¿Sí? De ahí empezó, por eso les decía, es el comienzo de la gracia. De ahí comenzó bien, o sea, muy bonito la relación con Dios. O sea, de ahí comenzó, cosas muy bonitas comenzaron con Dios. O sea, de ahí empezó. ¿Sí? De ahí empezó todo, o sea, algo muy bonito. Ok. Otro comentario, se lo voy a leer. Dice, fuimos creados para amar, así como las aves fueron criadas para volar. Si odiamos, es como si le cortaras a las aves sus alas. No tiene sentido la vida, o sea, no hay felicidad. ¿Sí? Fuimos creados para amar. ¿Y cómo se respalda esto? Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fuimos creados para amar. Pero si odiamos, si no perdonamos, estamos pasando por este mundo en vano. ¿Sí? Hay cuenta que estamos viviendo muertos. ¿Sí? Porque para lo que fuimos creados no se está cumpliendo. ¿Sí? O sea, no estamos amando. ¿Y por qué no estamos amando? Porque estamos enfrascados en nuestro dolor nada más, ¿sí? Le digo, de repente, como les comentaba al principio, hay muchas cosas que que lastiman. Yo estoy seguro que todos tienen su historia. Estoy seguro que a todos fueron lastimados.
quizá el que está gordo porque le decían gordo, el que estaba chaparro porque estaba chaparro, el que estaba flaco porque estaba flaco, o sea, pero a todos hubo bullying. En la actualidad, ¿cuántos esposos golpean a las esposas? ¿Cuántas esposas de repente cometen adulterio? O sea, todos hemos sido dañados de una forma o de otra, de repente violaciones o abusos o injusticias, pero todos. Sí, entonces, en el caso de las esposas, yo sé que hay esposos muy duros, que las lastiman, pero Dios les pide perdonar porque es lo mejor para ustedes, ¿sí? Porque es lo mejor, ¿sí? Que perdonen. O sea, sí, le digo, sí, su esposo a veces es muy grosero, muy pesado, ¿sí? Pero Dios dice, les pide a ustedes que perdonen, ¿sí? Y también Dios les va a perdonar. Entonces, si algún día se quieren acercar a mí, ¿sí? Para ver cómo perdonar, ¿sí? Yo encantado de poderles ayudar, ¿sí? Encantado, en serio, de poderles ayudar. Otro comentario. No pongas tus pensamientos en el pasado, porque eso origina algo negativo dentro de tu mente y tu corazón. Fija tus ojos en Jesús, en lo que te ha enseñado. A veces, si uno se pone a pensar en injusticia, a veces nos da más tristeza. Es que me acuerdo cuando pasó esto, o es que me acuerdo que mi esposo, o es que me acuerdo que mi esposa. ¿Sí? Procura no pensar en eso, porque te va a lastimar tu mente y tu corazón. Procura pensar en lo que Dios dice. ¿Sí? Yo a veces cuando de repente entra la tentación o algo, ¿qué es lo que le digo? Dios, ayúdame, Dios. Tu palabra que dice, ¿sí? Ya, me viene un versículo en la mente y eso hago. Por ejemplo, en mi trabajo, hace poquito, hay un compañero que es muy duro de corazón. Muy duro de corazón. Hace poquito me hizo algo. Yo qué digo, o sea, ¿cómo reaccioné yo? Así rápido dije yo, pues a mí qué me importa ese compañero. Es que ni lo necesito. Es más, como es él, voy a ser yo. Ya no le voy a hablar. Es más, cuando lonchemos juntos, en serio que yo no le voy a llevar nada de mi lonche. Sabes que yo me aparto con mi lonche. ¿Y qué dice Dios? Amad a vuestros enemigos. Sí. O sea, no nos pongamos a pensar en ese abuso o en esa tragedia. Hay que ponernos a pensar, ¿sí? Siempre cuando venga la tentación, piensen en lo que dice Dios. Dios, ¿qué quieres? Dios, ¿qué dices? Dios, ¿qué me pides? Y hay que verla ahora porque de repente ya 8 minutos para la 1. Vamos a acabar. Otro comentario dice: el perdón no establece una relación, es solo dejar de odiar, de lastimar y de tener resentimiento. Lo repito, el perdón no establece una relación. Por ejemplo, el de la nieta que fue abusada por su abuelo, ¿sí? No tiene por qué estar con su abuelo. Esa nieta, si lo deja, se cuida de la casa, ¿sí? O sea, no porque se vaya quiere decir que no perdonó. No, simplemente que al ver a su abuelo, de repente todos los días, ¿verdad? Pues le produce un recuerdo negativo. Entonces, por eso es mejor que la persona esté lejos del malo, el que hizo injusticias, ¿sí? Del agresor. Entonces, por eso es bueno que esté lejos. Entonces, te lo repito, el perdón no establece una relación, es solo dejar de odiar, de lastimar, de tener resentimiento, ¿sí? También he visto que, por ejemplo, estas personas que les comentaba de
de John Wayne, de Juana Barraza y de Salvador Ramos. Ellas tres también, ellos pudieron tomar la decisión. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Dice, cuando la calamidad te golpea, tienes que elegir, o confías en Dios y crees que Él te ama y es bueno, o tú decides, ¿sabes qué? No voy a confiar en Dios. O sea, no le voy a creer a Dios, Dios es malo porque permitió esta injusticia. ¿Sí? Se lo repito. Cuando viene la calamidad, el problema o la injusticia, tienen dos caminos. Como quien dice, o perdona o no perdona. O confían en Dios o no confían en Dios. ¿Sí? Solamente hay dos caminos. ¿Sí? Pero si dicen, no confío, les va a ir mal. Se van a llenar de amargura, de rencor, de resentimiento, o sea, no van a ser felices. Si no perdonas, no puedes amar. ¿Y qué es amar? Amar es respetar, no hacer daño, ayudar según mis posibilidades, dejar las cosas en manos de la justicia terrenal y celestial sobre todo. Ejemplo de los que les acabo de leer. Ejemplo de una esposa y su esposo. ¿Cómo lo puede perdonar? Uno es amándolo. ¿Y qué es amar? Respeten a su esposo. Supongamos que él es malo, les habla duro, les trata mal, hasta las golpea. Ustedes no hagan mal por mal. ¿Sí? Ustedes nada más respeten. ¿Sabes qué? Pues yo no te voy a ofender, yo no te voy a herir. ¿Sí? Como le digo, sí pueden ir a las autoridades, ¿verdad? Y bueno, amar es eso, es respetar, no hacer daño, ayudar según la posibilidad, ¿sí? Y dejar las cosas en manos de la justicia terrenal y celestial. Pero, sí, por último, vamos a Mateo 5:44. Mateo 5:44. Son palabras de Jesús. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Te lo repito. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Es el consejo de Dios. ¿Sí? Yo recuerdo también el caso de Jesús. O sea, cómo es el caso de mayor injusticia en la historia. ¿Por qué? Porque él cuando caminó en la tierra hizo muchas cosas bueas. Sanó a los ciegos, a los paralíticos. O sea, hizo mucho bien. Mucho bien en la tierra. Mucho bien. Sin embargo, ¿cómo le pagaron los seres humanos? ¿Sí? ¿Cómo? Dice que primero le dieron de bofetadas. También, ¿cómo le dieron de latigazos? ¿Cómo le pusieron la corona de espinas? ¿Cómo fue a la cruz? ¿Cómo le pusieron los clavos? Y cómo él fue más allá de lo que nos pide a nosotros. Él nos pide a nosotros que perdonemos. Y él fue más allá en la cruz, porque todavía dijo él,
todavía dijo él, antes de morir dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue más allá todavía, o sea, todavía estaba rogándole al Padre, o sea, por toda la gente. Así les digo yo, perdonen a los agresores porque no saben lo que hacen, o sea, no saben el daño que le están haciendo a cada ser humano. Vuelvo al ejemplo de un esposo con una esposa. Ese esposo no sabe cuánto está lastimando a la esposa con esa palabra, con esa injusticia, con ese golpe, ¿sí? Pero yo les aconsejo que tomen, o sea, que tomen las palabras de Jesús, o sea, que las vivan. Perdonen, y como les decía, cómo Jesús fue más allá. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, o sea, abogando. Y todavía me imagino cómo rogaba Jesús por John Wayne, antes de que matara a tantas personas, cómo rogaba Jesús, porque la Biblia dice que Jesús es el abogado de nosotros, el que aboga ante el Padre. Yo me imagino cómo abogaba por Juana Barraza y por Salvador Ramos. Le decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben el daño, ¿no? Abogando. Pero también Dios es un Dios justo y dijo, hasta aquí, ya les di muchas oportunidades. Entonces, el juez justo es Jesús, es Dios, ¿sí? Si de repente tus esposos cometen injusticias, el que va a juzgarlos al último es Dios, ¿sí? A ustedes les pide que amen, que perdonen, ¿sí? El que va a juzgar es Dios, ¿sí? Porque en la tierra a veces los jueces de la tierra a veces se equivocan, pero Jesús no se equivoca, ¿sí? Cuando Jesús diga hasta aquí, ¿sí? Bueno, creo que es todo. Vamos a orar ya para despedirnos, ¿sí? Padre, gracias, Padre. Gracias por tus palabras. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que usted ha dicho, Señor. Que siempre tengamos un corazón lleno de amor y lleno de perdón, Señor. Padre, porque, como dice tu palabra, todavía nos queda a lo mejor largo camino. Todavía van a venir muchas injusticias. Todavía van a venir muchos agresores. Todavía vienen muchas ofensas, todavía. Estamos en este mundo y todavía nos van a hacer daño, Señor. Muchas personas nos van a hacer daño de una forma y de otra. Pero, Padre, nuestro deseo es que tengamos un corazón rápido para perdonar, Señor. Y sobre todo, Señor, también que tengamos un corazón bien lleno de amor, Señor. Para nosotros, no lastimar a nadie, Señor. Ayúdanos a no lastimar a nadie, Padre, a no lastimar, o sea, no queremos lastimar, o sea, no queremos causar daño, Señor. Queremos ser de bendición y no de maldición, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, o sea, por eso estoy aquí parado enfrente, Señor. Porque cuando comprendí, Señor, cuando perdoné, dije yo, ya no quiero ser de maldición. Quiero ser de bendición. Así es, Padre, pues, gracias, Señor, gracias por esas palabras, Señor. Gracias por enseñarnos de la amargura, que es un pecado que está en el corazón, Padre. Amén. Y que es muy difícil de ver a veces, Señor. Y de repente el corazón nos engaña y dice, no estás amargado. El corazón es perverso y nos dice, no, hombre, no estás amargado, no, hombre, para nada. Pero sin embargo dice que solamente tú conoces el pensamiento y el corazón. Padre, por favor, Señor. Padre, por favor, te pido por estos hermanos, Señor, por estos visitantes, Señor. Padre, si están amargados, muéstrales, Señor, su amargura, Señor. Muéstrales su amargura, Padre. Muéstrales, Señor. Porque yo estoy seguro, Padre, que están lastimados, Padre. Yo estoy seguro que están detenidos. Yo estoy seguro que están lastimados algunos de ellos, Señor. Se han detenido, Padre. Pero, Padre,
vengas tú, Señor, vengas tú a limpiar tu corazón, Padre. Y Padre, si en algo puedo servirlo, Señor, dame la sabiduría para hacerlo, Padre. A mí y al hermano Lorenzo. Se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén, Señor.